Bendiciones hermanos, la palabra de Dios ha sido un lugar muy importante para todos ustedes. Dios dice en un capítulo importante de esta hora, esta tarde, bendiciones hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar leyendo un capítulo de la Biblia, en el capítulo Salmo 75. La gracia damos a Dios, damos gracias, tenemos pues cercano al hombre, porque el hombre cuando las maravillas, también lavará, buscará rectamente, será como la tierra moradores que tienen columnas, dejan constantemente y fuente, dar poder, hablando sobre algún porqué. La obra de Dios, dice la palabra de Dios, que Dios se manifiesta en nuestro corazón. Tal vez nosotros tenemos que hacer algo importante para tener la salvación de Dios. Necesitamos buscar, el tiempo está acercando, hermano. Dios viene pronto con nosotros. Dios necesita que nosotros entreguemos su corazón a Él. Cuando nosotros necesitamos tener fe que Dios hace un milagro en nuestra vida, poder encontrar cerca de Dios la salvación. Dios siempre nos ama a todos nosotros y necesitamos buscar ese corazón para Dios. Donde vamos a estar leyendo un capítulo de la Biblia, un capítulo que dice, vamos a estar leyendo Proverbios 30, dice, la palabra aguilar de Dios es aquel que obtiene el varón, rectamente, recto, humillado ante Dios. El hombre que aprende la sabiduría y conoce santo a Dios Todopoderoso. Dios está en este lugar viendo tu salvación personalmente. Necesitamos tener a Dios en nuestro corazón. Hermanos, el tiempo se está acercando. Cristo viene pronto a la puerta. Necesitamos tener ese corazón para Dios y todos nosotros tenemos la salvación, porque Dios es bueno, Él siempre será bueno para siempre y para siempre. Nosotros necesitamos siempre que Dios, siempre Él nos da el sustento de vivir, Dios siempre nos da la vida, porque nosotros lo buscamos a Él. Para buscar a Dios necesitamos, hermanos, poder orar en la mañana y pedirle a Dios cada día que pasa, pedirle a Dios siempre la sabiduría, porque Él da la inteligencia. Él es Dios el que da todo el corazón en nosotros. Dios siempre es una persona muy importante para nosotros. Jesús vino a morir por los pecados de nosotros en la sangre derramada. En el tercer día Jesús resucitó entre los muertos. Dice la palabra de Dios, cuando Jesús fue al infierno, dice la palabra de Dios, fue a rescatar la alma de Noé y de Adán y Eva. Dice Dios que fue a eso. Y el tercer día, ahí fue cuando la roca se abrió. Él resucitó entre 3 días entre los muertos. Por eso, hermano, la palabra de Dios dice que tenemos que escuchar lo que oiga el Espíritu Santo, lo que dice en esta hora. Nosotros necesitamos buscar esa palabra a Él, porque nosotros necesitamos salvación personalmente a Dios. Estar junto al lado de Dios, porque estos tiempos ya se están cortando, hermanos, ya no queda nada más. Necesitamos buscar a Dios, porque Él está entregado a nosotros, corazón. Dios tiene más, Jesús es el que tiene más, y nos puede salvar a nosotros, hermanos. Él es la omega y el principio. De cierto día, dijo Jesús, el que oiga mi palabra será salvo, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que dice Dios en esta hora, que lo entreguemos a Él y busquemos cerca de Él, porque Él siempre ama nuestro corazón. Nosotros necesitamos buscar la palabra de Dios, porque ya estamos en los últimos momentos, hermanos. Necesitamos buscar a Dios, porque Él viene pronto por nosotros, hermanos. Dicho billetera ya menos.
Corta uñas. Estamos en un momento difícil, hermano. Necesitamos buscar la palabra de Dios, hermano. Dios dice en esta palabra que investiguemos a Él, porque Él está en nuestro corazón, hermano. Dios está próximo a venir en nuestro corazón, hermano. En un capítulo que vamos a estar leyendo en esta linda mañana, vamos a estar leyendo Filipenses. La palabra del predicador, hijo de David, Jerusalén, ha venido a predicar, ha venido a provecho que tiene el hombre, trae debajo del sol generación y generación más. ¿Cierto? A ti te digo, Señor, que eres el Dios poderoso, el que tiene mi corazón, Padre. Dios está aquí en esta hora, hermano, investigando que tú le des su corazón a Él, tú le des la entrega y entregada cerca de Él, hermano. Porque los ríos van al mar y mar llena el lugar a donde viene, vuelve por correr el nuevo. Porque todos, fíjense más aquel hombre, extenga nunca ojos de ver, oír, lo que está mismo será. Porque dice la palabra de Dios, dará muchos bajo el sol. Porque haga, vuelvo a decirte de nuevo, pues el siglo por los siglos, amén. Dice la palabra de Dios, el que predica la palabra de Él, dice que será más de bendición la palabra de Dios, será más bendición porque Dios bendice cerca de tu vida y cerca de ti. Hermano, busque que Dios está en la entrega de venir, hermano. Dios está cerca de ti, Dios está declamando en esta hora que tú te des su corazón, le des su vida, le des entregar, que Él está en tu corazón, hermano. Busca a Dios porque Él de llenadura, dice la palabra de Dios, que vendrá cerca de ti, vendrá cerca de ti. Porque puede haber prueba, hermano, pero Dios está contigo, hermano. Acerca de tu corazón, acércate a Dios, porque Él te dará mucho corazón, mucha vida. Muchas personas están perdiendo, mucha gente está muriendo, hermano, de paro cardíaco. Realmente necesitamos buscar de Dios, porque Dios está llamando en nuestro corazón. Dios está llamando nuestra vida, Dios está llamando nuestra esperanza de ser, hermano. Esto es la palabra de Dios que dice, bendice el dador alegre, bendice, siempre bendice la palabra de Dios, porque Él te va a bendecir, hermano. Dios está en esta hora buscando la manera, todo lo que tenemos que hacer en esta linda mañana, y buscar a Dios, buscar rectamente su corazón, buscar a Dios, porque Él es la palabra clave que puede tener en este corazón. Tenemos que conocer a Dios en nuestro corazón, hermano. Busca a Dios de tal manera, será para Dios que será hallado, la palabra de Dios será encontrado, la fe de un Espíritu Santo, la fe que llena tu corazón, la fe que abre cerca de ti. Es el Dios poderoso, el que da la vida, hermano. Dios ama tu corazón, hermano. Busca la palabra de Dios, Él te da todo, hermano. Dios dice que busquemos a Él, todo será hallado por nosotros, hermano. Algo que a mí me llama la atención, hermano, de la palabra de Dios, que dice Dios que Él siempre bendice a las personas que son de corazón, que son bien amables, que buscan su palabra, que buscan hacer la palabra de Él. Hermano, donde vamos a estar leyendo un capítulo que dice la palabra de Dios en Jeremías, dice, ha venido la palabra de Jehová, Jeremías, según ves cuando el uno ha estado cerca diciendo, hace todo la tierra que forma firmar al hombre. La palabra de Dios dice así, declame a mí, yo te responderé, yo te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Dice la palabra de Dios, dice así, Él te enseñará cosas que tú no conoces, Él te enseñará por la palabra de Dios, Él te enseñará cosas ocultas que tú no conoces. Dice la palabra de Dios que Él dice la palabra de Dios, porque ha dicho a Jehová Israel, acercando de todas cosas, la ciudad, casa de rey, judía, derivado, has hecho ver pelear ante batalla, Señor, y fuera conocido la palabra de Dios en sus palabras. Él dice que Él lucha batalla para que tú te acerques al lado de Él, tú le des ese clamor que hay ante Dios Todopoderoso. Conoce a Dios, hermano, y te das cuenta. Cuando tú necesitas algo, tú le pides una oración a Dios, tú le pides la palabra correcta a Dios en una oración, tú le pides la palabra de fe a Dios, porque Él es el único que te puede dar la fe, la única manera que puede tener tu corazón es Dios Todopoderoso, solamente Dios.
Por la palabra de Dios dice que busca a Él, hermano, porque todo será hallado por Dios. Todo será encontrado por mi Padre Celestial, de Dios Todopoderoso. En la palabra Marco 9 dice, también el Hijo, de cierto digo, haga lo que está haciendo. Gustaría entre los muertos, hasta has visto tu reino, Dios ha venido con tu poder. Dice, 6 días después que Jesús tomó Pedro, colocó Juan, llevó aparte del monte alto, con frecuencia adelante, ha venido, volverá a abrecer tu palabra, blanco como nieve y ningún lavado como tierra poder ser como. Acercar Elías y Moisés habló a Jesús. Entonces Pedro le dijo, Jesús, maestro buen, es porque mostraste, hallamos, Padre de ti, Moisés, ¿en qué? Elías, porque no sabía lo que hablaba hasta esperando. Entonces hubo la palabra de Dios, tuvo que haber el Hijo amado a oír, porque cuando miras y estás testigo de Jesús, decidiendo el monte, haciendo, fíjate, porque cuando el hombre ha visto a Dios, será conocido cerca de ti. Te guarda tu palabra decidiendo ante ti, será aquel resucitado entre los muertos. Pregunta, ¿ha decidido aquel escribir necesariamente por primera vez? Pero el que diga la verdad, escritamente el hombre mezclará cerca de ti, porque ninguno de aquellos, Elías le dijeron, y quiera, de cierto digo, escrito está, Jesús sanó muchos demonios cuando llegó donde estaban los discípulos, cuando la multitud alrededor escribió diciendo la palabra de Dios como sabor y saliendo de él. Dice, respondió multitud, hijo, maestro, tráeme tu hijo también, Espíritu Santo, desnudo. Como aquel dice la palabra de Dios, que él estuvo discípulo diciendo aquel, le respondió, generación ídolo de estar demostrando hasta cuándo soportó a él. Dice la palabra de Dios que Dios siempre sanaba a las personas. La palabra de Dios es muy importante, hermano, porque conocemos que Dios, Él está en nosotros. Él está, dice que el Espíritu de Dios está en nosotros. En uno de nosotros está el Espíritu de Dios, porque si nosotros tenemos ese corazón bueno con las personas, amable, tratamos bien, dice que Dios así se manifiesta con nosotros. En esta linda tarde, hermano, mañana, ha sido un lugar muy importante de poder predicar esta palabra a Dios poderoso. Quiero estar predicándole Juan 16 dice, de tal manera amó al mundo, porque de tal manera amó al mundo que da a su Hijo unigénito para que aquel que tenga vida eterna no se pierda más, no se pierda. Porque si de tal manera Dios amó al mundo hoy, para que aquel mundo no se pierda, hermano. La verdad, hermano, lo que me llama más atención de este capítulo es que nosotros necesitamos una salvación personalmente. Amado Dios, está orando y ayudando y buscar la palabra de Él, porque así entrará en nuestro corazón, en nuestra sabiduría. Dios da la sabiduría para que nosotros le entendamos, buscar cerca de Él, busquemos su palabra y todo vendrá por llenadura, como dice la palabra de Dios. Todo vendrá por su poder, por su grandeza, lo que Dios tiene. Allá en el cielo, dice la palabra de Dios, seramos entregados por el gran juicio final. Tenemos que pasar toda esa prueba, hermano. Dios va a juzgar a las personas de pequeño o grande, como dice la palabra de Dios. Él lo está diciendo en esta mañana que Él va a juzgar de pequeño o grande. Pero la palabra de Dios, Él lo dice muy claro. Necesitamos salvación personalmente para Dios. Necesitamos llegar en un momento para Dios, de estar orando en la mañana, pidiéndole una palabra a Dios, buscando su palabra. Lo más importante, lo que hay esta hora, hermano. Dios dice de esta manera que de cierto digo, lo que oiga mi palabra, dice Dios que serán salvos, serán amados para Él, serán no destruidamente invirtiendo cosas así como dice la palabra de Dios. Tenemos que tener un corazón limpio para que Dios entre en nuestro corazón, hermano. Dios dice que busquemos su palabra, busquemos realmente lo que Él dice. Lo que Él dice, hermano. Dios está moviendo esta hora, hermano, porque puedan haber personas que vean como estoy predicando. Lo hago para Dios, yo lo hago para Dios, para que todo Dios diga que ciertamente Él dio la vida por nosotros en el tercer día, entre los muertos.
siempre fue una persona buena, a pesar que Pedro lo traicionó, que no conozco a ese hombre, decía en la palabra de Dios, lo dice. Pero sin empezar que Jesús fue traicionado con Pedro, y Judas también lo traicionó por peseta, lo dice la palabra de Dios, que fue traicionado muy importante, fue traicionado. Y todo eso dice la palabra de Dios, que fue solamente, pero Pedro lo negó como 3 veces, dice la palabra de Dios. Lo negó 3 veces. Y eso dice la palabra de Dios, que Él fue exactamente, Él dio la vida por nosotros en esa cruz. Él, cuando entregó esa cruz, fue por sangre, fue por la salvación de cada uno de nosotros. Todo lo dice la palabra de Dios, que todo viene porque así prometió que Dios, todo lo que uno le paga, porque Dios lo permite, hermano, todo lo permite Dios. Nosotros necesitamos entregar a Él solamente, a Dios Todopoderoso, porque inclinemos nuestros ojos, inclinemos nuestra mirada solo en Dios, inclinemos nuestra mirada solamente a Dios, solamente a Él, porque Él lo dará todo por todo, porque es la única, el oro y la plata solo lo tiene Dios. El oro y la plata solo lo tiene mi Padre Dios celestial, el que está en el cielo, el que mira nuestro corazón, el que está entendiendo que Dios siempre, Él provee nuestro alimento, provee todo lo que uno puede tener, es que Dios lo provee, porque así dice Dios, la palabra de Dios dice que claramente Él siempre los ama, Él siempre los da el sustento, hermano. Dios tiene, de tal manera, Él dice del Dios que entregó nuestra vida en esa cruz todopoderoso. Dios ha sido grande, hermano, entreguémosle a Dios Todopoderoso, hermano. Dios ha sido una persona muy importante en nuestro corazón, hermano. Dios de tal manera ha venido con nosotros, hermano. En Samuel capítulo 21 dice, venganza, dice, de nuevo al hombre del día de David, tráeme completamente David. Jehová le dijo, causa Salomón, porque de sangre Mateo. Entonces el rey Dios le dijo, por darte la palabra de Dios y conocer la predicación cerca de ti, porque bendice a Jehová, porque responde tenemos para querer gratitud. Y el hombre Israel, dice Dios, que respondió a aquel hombre que destruyera. Dice Dios que ya no destruirá a Dios con agua, o Dios dice la palabra de Dios que destruirá con fuego. Dios va a destruir con fuego todo el mundo, Señor. Para que se cumpla lo que Dios dice, necesitamos buscarle, porque el tiempo de Dios se va acercando. Día más día, hermano, Dios viene pronto, hermano, por la vida de nosotros. Él está viniendo, hermano. Él está viendo por nosotros, hermano. Y eso ha sido lo que Dios ama cerca de ti, hermano. Él ama tu vida, hermano. Él ama, Él proclama tu corazón para que no se pierda, no se dañe tu vida, hermano. Dios está predicando un tema. Salmo 91, el Salmo 91 dice la palabra de Dios en el capítulo 91, dice, morada bajo la sombra del Potente, el que habita el abrigo altísimo, morado sobre el Potente, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en mi Dios confiaré, te librará cazadores de peste tutora, con su pluma cuidará bajo tus alas, seré seguro, escudo lagrará tu verdad, no temeré nocturno, ni silencio que vuele de día, ni silencio a la oscuridad, de mi mortalidad y me destruye, cerca de ti, 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará, ciertamente te digo, tus ojos mirarán, verás recompensa a los impíos, porque has puesto a Jehová esperanza por altísimo, habitación, no sombrará ni mal plaga ni morada, pues ángel le mandará cerca de ti, te cuidará tu camino y tus manos llevarán, porque tus pies tropezará tu piedra sobre el león y serás, llorará el dragón, por llegará, por puesto amor, también librará, por alto que conoce a Dios, me invocaré, responderé, justicia, liberará, glorificaré, porque liberará, glorificaré, sonará su salvación. Salmo 91 dice, el que habita el abrigo morará bajo su potente, diré Jehová, esperanza mía, con tu pluma será asegurada bajo tus alas. Es un salmo muy poderoso, hermano, que siempre, ese salmo 91, el que siempre hay que estar leyendo y entendiendo lo que Dios está obrando en nuestro corazón. Hermano, Dios dice la palabra, Dios dice que busquemos su palabra porque Él está pronto por venir aquí, hermano. Vamos a estar buscando un capítulo, Jonac 2 dice, entonces el oro de Jonac, Jehová entonces descendió viendo la paz, invoca justicia, después declamó su voz, fuente del mar y roca entonces pasará sobre ti, delante de Dios más santo será.
que rodea la alma y rodea al abismo, porque cabeza le conocerá el monte y tierra escuchará cerca de ti por siempre y Señor. Sí, aquí la palabra de Dios que siempre Él escuchará tu corazón, lo que tú le pides algo a Dios, Él te lo dará, hermano, pero llegará su corto momento cuando Dios te dará todo eso, lo que tú necesitas, lo que Dios escucha en tu corazón, lo que Dios escucha específicamente en tu vida, hermano. Él está escuchando cerca tu voz, cerca tu aliento, cerca tu paz, cerca tu corazón, hermano. Que no se dañe tu corazón, porque hay un Dios que te ama y Él te da todo lo que tú necesitas. Él te da siempre todo lo que tú amas y lo que tú conoces en tu corazón, hermano. Conoce todo lo que Dios ama, cerca de ti viene. Cerca tu corazón viene porque está lleno de Dios, está lleno cerca de todos nosotros. Dios, esa es la persona más importante. Jesús fue una persona buena. Jesús sanó a gente, Jesús sanó a ciegos, Jesús sanó gente que realmente estaba enferma. Jesús sanó muchas personas, dice la palabra de Dios. Jesús sacó demonios, dice la palabra de Dios. Todo lo dice la palabra de Dios. Jesús sanó al discípulo, Jesús sanó a muchas cosas. Jesús, mucha salvación, mucho poder tuvo Jesús para poder entregar esto importante. Dios tuvo que exceder por conocer a Él. Magdalena fue una persona que le fue a pedir a Dios realmente perdón, llorándole. Y Jesús le dijo, tus pecados están perdonados, pero ya no peques. Tus pecados están perdonados, pero ya no peques, le dice Jesús a Magdalena. Y dice la palabra de Jesús, tira la primera roca el que ha pecado, y tira la primera roca. Todos los que han pecado, tira la primera roca, dice la palabra de Dios, y fue lanzado todo. Por eso Dios dice, cada vez que tú te fijes, cada vez cuando alguien te quiere pegar, de esta mejilla, hermano, esta mejilla de aquí, hermano, o de la otra, dice la palabra de Dios. No hay que dar, hermano, porque la palabra de Dios dice así, hermano. La palabra de Dios es muy importante, hermano. Cuesta entender la Biblia, pero si Dios está con uno, Dios siempre está con uno, hermano, uno le va a entender fácilmente las cosas, hermano. Por eso, uno cuando está leyendo la Biblia, cada capítulo uno lee, cada uno no entiende la Biblia, pero hay un Dios que está aquí, hermano, escuchando en esta linda mañana. El que da claramente tu corazón, el que declama tu corazón, hermano, solamente Dios. Porque dice, declama a mí, yo te responderé cosas ocultas que tú no conoces. Entonces Jeremías 33:14 lo dice, hermano. Él lo está diciendo en ese capítulo. Por eso nosotros necesitamos acercándonos a Dios realmente, porque los tiempos están acercando, hermano. Ya están viendo enfermedades, te están viendo muchas cosas que ya no soportamos muchas veces, hermano. En Estados Unidos los migrantes están siendo maltratados, hermano, y allá en otro lugar se está viendo una enfermedad muy terrible. A los niños le viene una enfermedad, hermano, no sé, hermano, por qué Dios permite eso. El COVID que vino en 2020 fue algo muy contagiado, hermano, que había muchas personas que no salían de la casa, hermano, por la enfermedad, hermano, por eso no salían. Pero tal vez cerca que siempre Dios dice de la manera que siempre Dios está con nosotros, a que haya enfermedad, haya lo que haya, Dios siempre está con nosotros, declarando ese corazón que Él declaró en la cruz. Dios pagó nuestra sangre en la cruz por nuestra salvación. Dice la palabra de Dios que antes había gigantes, antes que en la tierra había gigantes. Dice que David derrotó al gigante, hermano, con una pedrita, con una cosa así, con una mazorca, y la palabra de Dios que aquí le pegó en el sentido, hermano, lo fue derrotado. Antes había gigantes en la tierra, hermano. Pero Dios, lo que hizo Dios fue algo muy importante. Dios vio que toda la tierra estaba interrumpidamente. Dios le dijo a Noé que hiciera un arca hizo Noé, hermano. Formó una arca, hermano. Y fue de que vino el gran diluvio. La gente no le hacía caso a Noé, lo que decía que no estaba loco, que allá, hermano. Pero cuando Dios mandó el diluvio, muchas personas, ya que se metieron los animales, en la arca se metieron animales de toda especie, hermano, se metieron en la arca. De toda especie se metieron animales, hermano. De ahí dice Dios, cuando mandó el diluvio, hermano, mucha gente se ahogó, hermano.
muchos gigantes murieron, hermano, porque la tierra estaba derretidamente. Pero dice la palabra de Dios que cuando estaba Caín y Abel, ¿saben qué hizo Caín y Abel, hermano? Mató a su hermano por el egoísmo, de que Dios no le daba una ofrenda. De ahí viene todo eso, lo que dice la palabra de Dios, hermano. Pero el diluvio, ciertamente Dios lo mandó para limpiar toda la tierra, hermano. Noé hizo la arca para que todo eso pasara, hermano. Todo lo que te pase hoy en este momento es porque Dios lo permite, hermano. Todo lo que tú te pasa, hermano, es porque Dios lo está permitiendo. Para eso necesitamos buscar a Dios en la mañana, a las 3 de la mañana, hermano. Hay que estar orándole y pidiéndole a Dios lo que uno más necesita, hermano. Es la obediencia, lo que Dios necesita de ti, hermano. Dios necesita la obediencia, necesita que escuchemos su corazón y declaremos que Dios está aquí en nuestro corazón, hermano. El único que te puede salvar en este momento es Jesús. Jesús te puede salvar porque Él vino a dar nuestro corazón en esa cruz preciosa. Por eso Dios dice que de tal manera amó a su Hijo unigénito para que tenga vida eterna no se pierda más y que tenga la vida eterna Dios Todopoderoso. Siempre Dios está ubicando cerca de ti, cerca de tu palabra, hermano. Dios ama tu vida, hermano, y busca lo que Dios ama acerca de ti. Dios ama tu corazón, hermano. No te pierdas, hermano, porque pronto viene Dios, Ya se está pasando muchas pruebas, hermano, en este mundo, hermano. Este mundo ya se está acabando, hermano. Necesitamos buscar de Dios, hermano. Necesitamos buscar rectamente a Él, Todopoderoso, a Dios poderoso. Dios es el que da la vida, hermano. Es que esta vida es bien hermosa, hermano. Si necesitamos buscar a Dios, la vida es bien hermosa, porque si tenemos a Dios en nuestro corazón, todo es hermano. Todo vendrá por conocer a Él, hermano. Conocer tu palabra cerca de ti, hermano. Dios ama cerca de ti a la hora alegre, hermano. Él ama tu corazón, hermano, y Él está cerca de ti, hermano. Gracias por escuchar esta palabra, hermano, y el Señor que le bendiga. Donde vamos a estar leyendo 2 capítulos más para poder terminar esta predicación, hermano. Donde vamos a estar leyendo Malaquías 6, dice: Oh Jehová, pido como que me presentás ante Jehová. Damos a orar como un antismo que presenta holocausto. Acércate a la grandeza de Dios, pilares serán diciendo de miles de aceite ante ti, Señor. Renuevo ante ti tu pecado y tus almas. Oh Jehová, de tal manera declaro lo que tú amas, Jehová. Solamente justicia y misericordia humillarte ante Jehová. Tu voz, Jehová, declama sabiamente. Tu hombre presenta la atención, castigo que establecerá ante casa impío tesoro limpio. La iniquidad acerca de ti dará indolencia, pues a Dios y la roca conoceré cerca de ti. El otro capítulo que vamos a estar leyendo, hermano, dice la religión de Dios, la profeta sobre Dios que visione su palabra. Jehová es aquel que tiene la palabra y claramente en él, que guarda el enojo y la ira. Hermano, enojo es cuando Dios se enoja, hermano, y ira y alegría es el que Dios da. La alegría es que Dios da y la felicidad simplemente Dios le está dando por conocer cerca de ti, hermano. ¿Hay felicidad en tu vida, hermano? Sí, si tú amas a Dios, si tú lo amas realmente. La felicidad se trata de tener un corazón limpio ante Él Todopoderoso, hermano. Esto dice la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios, que hay que tener un conocimiento acerca de Él. Conducir tu camino en correcto, camino ancho, camino angosto. ¿A cuál camino usted quisiera ir, hermano? ¿Al camino angosto o al camino ancho? Esa es la palabra de Dios. Él realmente lo está diciendo, hermano. Y esto es lo que Dios dice realmente, que conoce tu corazón. Él conoce tu vida, conoce la mía, la tuya, conoce la vida de todos nosotros, hermano. Porque realmente Dios sabe lo que, si uno hace una cosa mala, Dios está ahí viendo. Pero si Dios te puede perdonar realmente, que claro que sí, hermano. Si tú lo haces de corazón y ya no lo comienzas a hacer, Él te da el conocimiento para que tú no te pierdas y Él tenga tu corazón limpio, hermano. Vamos a estar leyendo este último capítulo
lo que dice la palabra de Dios en San Mateo, capítulo 26, dice completamente que aprende a Jehová. Cuando hubo acabado Jesús toda la palabra, discípulos dispuestos dentro celebrar la pausa. Jehová dice la palabra de Dios por primeramente, entonces principalmente Dios